Past simple, yes, no answers. Pasado simple, respuestas con sí o no. Cuando hacemos preguntas en el pasado simple y la única respuesta que solicitamos es un sí o un no, yes o no, esta es la forma de estructurar las preguntas. ¿Cuál es el detalle aquí? El poner atención de qué sujeto estamos hablando en las preguntas para que sea este el que se ubique en las respuestas. Ese es el mayor problema de los que aprenden inglés, a no identificar cuál es el sujeto del cual estamos o se está hablando. Veamos el primer ejemplo y primer caso, que es muy común. Did you go? Puede ser también did you eat, did you buy, did you study, did you run, did you, etcétera, etcétera. Ojo, que aquí una pregunta muy frecuente es ¿por qué el verbo va en su forma simple si estamos hablando del pasado? ¿Qué no debe de conjugarse? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lleva el auxiliar. Cuando va el auxiliar y en forma de pregunta, una oración en pasado simple, el verbo va a ir en su forma simple. Aquí tengo como ejemplo el verbo go, pero puede ser eat, study, speak, listen, clean, buy, work, walk, etcétera, etcétera. Did you go? Cuando veamos a este sujeto en la pregunta, si es singular, es decir, de uno, nuestra respuesta va a ser en primera persona. Yes, I did. No, I didn't. Did you go? Did you eat? Did you buy? Did you study? Did you speak? Did you listen? Did you clean? Did you teach? Did you study? Did you do? Did you play? Cualquier verbo que vaya aquí. Ubicamos a este sujeto y le están hablando a una segunda persona. Cuando él recibe la pregunta, él va a responder así, en primera persona. Yes, I did, si es afirmativo. No, I didn't, si es negativo. Ahora bien, si en la pregunta tenemos impreso al pronombre he, él, did he go? Entonces, si es afirmativo, yes, he did. Por eso les digo, les comento que tenemos que identificar al sujeto en la pregunta para saber cuál va a ser el sujeto en la respuesta. Did he go? Yes, he did. No, he didn't. Pero como aquí tenemos el pronombre, rápidamente en la respuesta ubicamos al sujeto, al pronombre a utilizar en las respuestas, ya sea afirmativa o negativa. Pero en muchos casos viene un nombre, como en este caso, did Gary go? Gary es un varón, estamos hablando de una tercera persona. Y Gary, si lo sustituimos, por un pronombre, es he. Por ello, en mis respuestas, para no repetir el nombre yes, Gary did o no, Gary didn't, lo cambiamos por un pronombre y en este caso es he. En unos videos que ya se publicó anteriormente, está la explicación de cómo cambiar un sujeto, un nombre, por un pronombre. Did Gary go? Yes, he did. No, he didn't. Identificamos al sujeto en la pregunta para saber la respuesta. Siempre que veas el you, si es una sola persona, la respuesta siempre va a ser con I. Aquí es muy fácil porque tenemos el pronombre, inmediatamente en la respuesta sabemos cuál es el que vamos a utilizar. Pero cuando viene un nombre, en este caso de varón, debemos identificar si es varón, si se habla de un varón o de una mujer. Si es varón, la sustitución es he. Si es uno, did Gary go? Yes, he did. No, he didn't. Veamos ahora un ejemplo con otros sustantivos o nombres. Bien, tenemos los siguientes casos ahora con el pronombre she, hablando de una mujer, de un pronombre de mujer, she. She significa ella. Y vuelvo a repetir, el verbo en pasado simple en forma de pregunta. En forma de pregunta, el verbo va en su forma normal, infinitiva, es decir, no se conjuga.
por el auxiliar que va impreso en la pregunta. Bien, la pregunta me dice, did she go? Did she go? Como me está preguntando si ella, de ella, y yo requiero una respuesta sí o no, did she go? Ella fue al cine. Did she go to the cinema yesterday, for example? Ella fue al cine ayer. Mis respuestas van a ser yes, she did, no, she didn't. Aquí bajé el pronombre, me fue fácil porque el pronombre dentro de la pregunta está implícito. Por ello resulta muy sencillo encontrarlo. Pero volvemos al caso como el de Gary, en el cual la pregunta ya no va un pronombre, sino va el nombre de una mujer. Did Catherine go? Did Catherine go? Como Catherine es nombre de mujer y estamos hablando de una sola persona, en este caso Catherine, yo cambio el nombre de la mujer por un pronombre y en este caso voy a utilizar she. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ella. Para no anotar nuevamente yes, Catherine did o no, Catherine didn't, en inglés es muy común hacer este cambio del nombre al pronombre. Es un escrito que lleva una estructura gramatical correcta, una forma o una redacción óptima en el sentido de que no se repite el nombre constantemente, por ello se utilizan pronombres. Did Catherine go? Yes, she did. No, she didn't. Pero nos vamos a encontrar también cuando se utilizan sustantivos con un adjetivo posesivo. Ya también está un video acerca de los adjetivos posesivos y cómo poder cambiar un sustantivo que va acompañado de un adjetivo posesivo a un pronombre. En este caso dice, did your sister go? Did your sister go? Como aquí tengo el sustantivo sister, que se refiere a un vocabulario de miembros de la familia, pero va también un adjetivo posesivo, your. Aquí lo importante es identificar la palabra haciendo de alguna manera, o por decirlo de alguna manera, el adjetivo posesivo a un lado, no interesa. Aquí vamos a hablar del sustantivo y en este caso es sister. Sister, estamos hablando de ella. Sister, de una mujer. Sister es hermana. Inmediatamente sabemos que se refiere a una mujer, y si hago el cambio de este sustantivo junto con el adjetivo posesivo, que vuelvo a repetir, lo que me interesa más es esta, la palabra, el sustantivo que acompaña ese adjetivo posesivo, y lo relaciono con un género, y sister es hermana y es género femenino, inmediatamente encuentro que el pronombre por el cual voy a cambiar es she. Did your sister go? Yes, she did. No, she didn't. Es de esa forma como podemos cambiar los sustantivos o nombres por un pronombre. Veamos otros casos, otros ejemplos de ahora utilizando el plural de los pronombres. Bien, tenemos aquí ahora el caso del pronombre we. Se pueden presentar estos tres casos. El primero de ellos, did you go? Aquí you ya no es tú o usted en singular, ahora es plural. En este caso estamos hablándole a ustedes. Did you go? Ustedes fueron. Did you go? Ustedes fueron. Y como nos están preguntando a nosotros, quien hace la pregunta se refiere a nosotros como ustedes, porque está hablando en segunda persona del plural, se está refiriendo a nosotros como segunda persona del plural. Pero ya cuando contestamos a quienes están realizando la pregunta, contestamos en plural, primera persona del plural, we. Did you go? Como es plural, dice ustedes. Cuando es ustedes, en la pregunta está implícito el pronombre ustedes, la respuesta va a ser yes we did, no we didn't, es decir, nosotros. Yes we did, no we didn't. Ojo, cuando esto represente plural, no singular. Al inicio del video les expliqué con singular. El otro caso que se presenta y muy sencillo es cuando lleva implícito el pronombre we. Did we go?
Yes, we did. No, we didn't. En este caso tengo ya implícito el pronombre, no hay tanto problema, solo lo traslado a la respuesta. Yes, we did. No, we didn't. Pero un error muy común es cuando hacemos una pregunta en cualquier tiempo gramatical, sea pregunta también o sea una oración en afirmativo o negativo. Un error muy común es cuando ya viene agregado antes de unos nombres el pronombre I. En este caso, atención, dice did Ramón, Diego and I go. Did Ramón, Diego and I go. Estamos viendo que hay dos nombres, Ramón, Diego, and I. And I, me incluyo. Ya no es ustedes. Si vinieran solamente los nombres de Ramón y Diego, fueran ellos. Pero ahora me incluyo, y cuando me incluyo ya es nosotros, porque ya me estoy incluyendo dentro de la oración. Did Ramón, Diego and I go. Y para cambiar estos nombres y el pronombre I por un pronombre, ¿sí? Para cambiar los nombres Ramón, Diego and I, estos tres por un pronombre es we, porque ya me estoy incluyendo. Yes, we did. No, we didn't. Hasta aquí el uso de we. Bien, ahora estamos con el pronombre they. Aquí es muy sencillo, did they go. Como aquí ya tengo el pronombre, en la respuesta es más sencillo responder. Ojo, si la respuesta es afirmativa es yes they did, o si la respuesta es negativa no they didn't. Aclaro, solo vas a utilizar una respuesta con cualquier pronombre si es afirmativo yes they did o no they didn't en el caso de que la respuesta sea negativa. No anotes las dos respuestas. Yes they did es para respuestas afirmativas y no they didn't para respuestas negativas. Ojo con eso. Una vez hecha esta aclaración, seguimos. Con they es muy fácil, se traslada el pronombre a las respuestas, pero cuando viene dos nombres como Ramón y Diego, pero como si te das cuenta en este caso, como en la anterior oración ya venía incluido I, es we, pero aquí ya no viene incluido I. Entonces, como ya no estoy incluido en la oración, ya no entro como participante en esta declaración, en esta sentencia, entonces solamente es did Ramón and Diego go. Estoy hablando de ellos, de dos personas, ellos. La respuesta en forma afirmativa yes they did o forma negativa no they didn't. Aquí pueden ir nombres de mujeres también, por ejemplo did Fernanda en Eleni o did Marta en Salma, o pueden ser tres nombres, did Fernanda, Marta, Eleni, o pueden ser más nombres, did Fernanda, Eleni, Marta, Gloria, en Marioni, por ejemplo. Pueden ser varios nombres, pueden ser de varón y de mujer, o podría decir aquí did Ramón en Fernanda go, o did Fernanda en Diego go, o did Fernanda Eleni en Diego go. Aquí no importa si van nombres de mujer incluidos, solamente nombres de mujer o nombres de varón o mezclados, la respuesta va a ser they. El pronombre que vamos a utilizar es they. En forma afirmativa, si la respuesta es afirmativa o no they didn't, si es negativa. Cuando utilizamos sustantivos como brother and sister, en este caso estoy utilizando otra vez vocabulario de familia, aunque también pudiera utilizar títulos como profesiones. Did the principal, el director, did the teacher, and the principal, o did the engineer, the accountant, and the teacher go. Fueron el contador, el maestro y el arquitecto. Podría utilizar también esos sustantivos. Aquí estoy utilizando de familia. Did your brother and sister go? Yes, they did, o no, they didn't. Si la respuesta es afirmativa o la respuesta es negativa. Vuelvo a repetir, aquí puedo incluir nombres de mujeres y varones en conjunto, o solamente puros nombres de mujeres, o en este caso puros nombres de varones. Pueden ir tres nombres, dos nombres. Aquí estoy tomando como referencia vocabulario de familia,
O puedo también incluir vocabulario de profesiones. Por ejemplo, did the engineer, the accountant, and the teacher. Y como estoy hablando de 3 personas, de 2 o más, en tercera persona del plural es they. Estoy hablando de ellos cuando hago referencia a ellos. Así es como podemos responder en pasado simple a las preguntas hechas con did, con respuestas cortas. Cuando es yes, no answer, me están diciendo que responda sí o no. No damos mayor información. Si viene el WH question word, entonces nuestra respuesta va a ser mayor. Por ejemplo, where did they go? ¿A dónde fueron ellos? Where did they go? Ya no, la respuesta ya no va a ser como estas, ya vamos a dar mayor información. A esa pregunta, where did they go, ya anexé un WH question, entonces la respuesta sería they go to the cinema, o they went to the cinema, porque estamos hablando del pasado simple. They went to the cinema last Monday, they went to the cinema last week, they went to the cinema yesterday, where did they go, they went to the cinema last night. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿cómo utilizar o cómo responder a las preguntas en pasado simple con sí o no?